Bueno, esta es la sesión número 37 del seminario Marxismo y la cuestión de la mujer. En esta ocasión vamos a ver unos textos de Rosa Luxemburgo, como es El voto femenino y la lucha de clases de 1912 y la proletaria de 1914. En la segunda parte veremos un texto de David Riazano que se llama Sexo y Revolución. En la diapositiva que viene, la diapositiva número 2, quisiera decir lo siguiente. Hay una profesora que se llama Ankika Kardik de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb y directora del Departamento de Filosofía Social y Filosofía del Género, y dice en un artículo sobre Rosa Luxemburgo que Rosa no escribió muchos textos sobre la cuestión de la mujer, y sin embargo eso no significa que el trabajo de Luxemburgo deba de ser omitido de la historia del feminismo revolucionario, y que por el contrario sería erróneo afirmar que sus trabajos, específicamente su crítica de la economía política, carecen de referencias para el desarrollo de una política feminista progresista y la emancipación de la mujer a través de la historia. Y a partir de varios ensayos, la profesora Ankika sobre Rosa Luxemburgo dice que hay varias tesis sobre ella acerca de la acumulación de capital y que intenta llevarla a Luxemburgo un poquito más lejos, ¿no? Lo que vamos a encontrar en esta presentación son conceptos, caracterizaciones y procesos, la mayoría de las veces entrelazados para describir adecuadamente contextos con el carácter fuerte y claro de Rosa Luxemburgo, la Rosa Roja. En la siguiente diapositiva número 3, estoy comentando que Rosa Luxemburgo inicia este discurso retomando de Emma Iger, fundadora del movimiento de mujeres proletarias de Alemania. Rosa cita las interrogantes de Emma que Emma se hacía con ocasión de la publicación de su libro Mujeres Obreras en la lucha de clases de 1898 y se pregunta, ¿por qué no hay organizaciones de mujeres trabajadoras en Alemania? ¿Por qué se sabe tan poco del movimiento de mujeres obreras? En este discurso de Rosa, en mayo de 1918, 20 años después de la publicación del libro de Emma, Rosa propone 2 evidencias que muestran la expansión del movimiento de mujeres proletarias y sirven como respuesta a las interrogantes citadas. Primero, la lucha económica es el núcleo más activo del proletariado, con más de 150,000 trabajadoras sindicalizadas. Segundo, el voto femenino es uno de los puntos del programa de la socialdemocracia y el órgano de las mujeres socialdemócratas de Leipzig, editado por Clara Zetkin, y tiene más de 100,000 suscriptoras. En este discurso se destacan los siguientes conceptos, mensajes a la mujer proletaria y su papel en el movimiento de masas que me parecieron importantes. En la diapositiva siguiente habla acerca de la importancia de la lucha por el sufragio femenino. Luxemburgo menciona que aún sin igualdad de derechos políticos, las mujeres proletarias han progresado tanto en educación como en organización, que las mujeres proletarias viven en forma indirecta del voto masculino. Esta forma indirecta se aplica mediante la participación activa de la mujer en campañas electorales, que son la causa común entre hombres y mujeres de la clase obrera y proletaria. Para Rosa, se equivoca quien piense que por los datos dados en la diapositiva anterior, el voto femenino no es una necesidad urgente. Dice que el despertar político sindical de las masas proletarias femeninas de los últimos 15 años ha sido posible solo gracias a que las mujeres trabajadoras, a pesar de estar privadas de sus derechos, se interesaron vivamente por las luchas políticas y parlamentarias de su clase. En todos los mítines electorales y distritos donde existe una fuerte organización,
de la socialdemocracia, las mujeres constituyen una gran parte y a veces la mayoría. La mujer siempre está interesada y se sienten apasionadamente implicadas. Las mujeres ayudan en campañas políticas, son las que llevan el inestimable trabajo de distribuir panfletos y recoger suscripciones para la prensa socialdemócrata. Esta arma es muy importante en las campañas políticas. En la siguiente diapositiva, Rosa Luxemburgo dice que las cosas han empezado, porque el Estado capitalista no puede impedir que las mujeres proletarias asuman obligaciones y esfuerzos en la vida política. Por el contrario, dice Rosita, el Estado se ha visto obligado a garantizar a las mujeres los derechos de asociación y de reunión, pero les ha negado el último derecho político, el derecho al voto, que les permitiría no solo elegir directamente a representantes populares al Parlamento y a la administración pública, sino también ser un miembro electo de estos cuerpos. Enseguida, añade aquí que como en todos los ámbitos de la sociedad, el lema es ojo con empezar cosas nuevas, pero las cosas ya han empezado, porque el actual Estado pruso-germano claudicó ante las mujeres proletarias al admitirlas en asambleas públicas y en asociaciones políticas, pero no se dio por voluntad propia, sino por la presión irresistible del auge de la clase obrera y también por el apasionado empuje de las mujeres proletarias que forzó al Estado policíaco a renunciar al famoso sector de mujeres que explica Rosita, es un sector instituido en 1902 por el ministro prusiano von Hammerstein, que obligaba a reservar en las reuniones políticas una sección especial para las mujeres y les prohibía abrir las puertas a las mujeres en las organizaciones políticas. En la siguiente diapositiva habla acerca de la bola de nieve. Empieza a que hay una bola de nieve, en la diapositiva 6, por favor. La bola de nieve empieza a rodar cada vez con más prisa, gracias al derecho de asociación y de reunión de las mujeres proletarias, que han tomado una parte activa en la vida parlamentaria y en las campañas electorales. Por ello, la consecuencia es inevitable y el resultado lógico del movimiento de millones de mujeres proletarias que reclaman desafiantes y llenas de confianza, queremos el voto. En este discurso, Rosita recuerda que la libertad política es un movimiento de masas revolucionario. Es la diapositiva 7, por favor. La libertad política es un movimiento de masas revolucionario. Y aquí explica que en la era del absolutismo, se decía que la clase obrera no estaba lo suficientemente madura para tener derechos políticos. En este discurso ante las mujeres socialdemócratas les dice que actualmente esto no puede decirse de las mujeres proletarias porque ellas han mostrado sobradamente su madurez política. Todos saben que sin la ayuda entusiasta de las mujeres proletarias, el Partido Socialdemócrata no habría alcanzado la victoria del 12 de enero de 1912, donde se obtuvieron 4.250.000 votos. Y en cualquier caso, dice Rosita, la clase obrera siempre ha tenido que demostrar su madurez para las libertades políticas por medio del movimiento de masas revolucionario. Hoy les toca a las mujeres proletarias evidenciar su madurez al Estado capitalista y ello mediante un constante y poderoso movimiento de masas que debe utilizar todos los medios de la lucha proletaria. La siguiente diapositiva, por favor, que se refiere al voto femenino. Es una responsabilidad común de clase y el objetivo es conseguir el voto femenino. Pero Rosita aclara que es un movimiento de masas y para conseguirlo no es únicamente tarea de las mujeres, sino una responsabilidad común de la clase proletaria. Explica que la ausencia de derechos de la mujer son eslabones de una cadena de la reacción. El primer eslabón de la reacción-contradicción se da
entre la monarquía y la moderna Alemania del siglo XX. Es un capitalismo avanzado, altamente industrializado. Es la era de la electricidad y la aviación. El segundo eslabón de la reacción-contradicción es resultado del dominio del emperador por la gracia de Dios y la falta de derechos políticos para la mujer. Ambas reacciones-contradicciones son para Rosita residuos de un pasado muerto. Sigue en el discurso explicando que el instrumento divino es el poder más importante de la vida política y junto con la mujer que describe como casta en un rincón de su casa, indiferente a las tormentas de la vida, a la política y a la lucha de clases, se hunden en las podridas condiciones del campo y de los gremios de la ciudad. En aquellos tiempos eran justificables y necesarios, pero agrega que tanto la monarquía como la falta de derechos de la mujer han sido desbordados por el desarrollo del capitalismo moderno y hoy son ridículas caricaturas. Permanecen en la sociedad moderna no porque la gente olvidara abolirlos, ni tampoco a causa de la persistencia e inercia de las circunstancias, sino porque existen la monarquía y la mujer privada de sus derechos convertidos en instrumentos de dominación capitalista de clase. La siguiente diapositiva, por favor. Negar el voto a las mujeres obreras y solo a ellas. En realidad, se trata que el Estado niega el voto de las mujeres a las mujeres obreras y solo a ellas, porque son una amenaza para las instituciones tradicionales de dominación de clase. Por ejemplo, el voto femenino aterra al actual Estado capitalista porque tras él están millones de mujeres que reforzarían a la socialdemocracia. En cambio, si se tratara del voto para las damas de la burguesía, el Estado capitalista lo considerará como su apoyo, porque la mayoría de las mujeres burguesas, dice Rosita, actúan como leonas en la lucha contra los privilegios masculinos, pero si tuvieran derecho al voto, se alinearían en las filas de la reacción conservadora y clerical. Serían incluso mucho más reaccionarias que la parte masculina de su clase, a excepción de pocas que tienen alguna profesión o trabajo. Las mujeres de la burguesía no participan en la producción social y más adelante explica que no son más que co-consumidoras de la plusvalía extraída del proletariado. En la siguiente diapositiva, por favor, sigue hablando del tema, dice que parásitos de los parásitos del cuerpo social. Así llama Rosita a las mujeres burguesas, parásitos de los parásitos del cuerpo social, porque son co-consumidores y cuando se trata de defender su derecho a la vida parasitaria, son más crueles que los agentes directos de la dominación y explotación de clase. La historia de todas las grandes luchas revolucionarias lo confirma en una forma horrible. Aquí deja dos ejemplos de esa crueldad. En la Gran Revolución Francesa, por ejemplo, tras la caída de los jacobinos, cuando Robespierre fue llevado al lugar de la ejecución, las mujeres de la burguesía triunfante bailaban desnudas en las calles, bailaban de gozo alrededor del héroe caído de la revolución. Y en 1871, en París, cuando la heroica columna obrera fue aplastada por los cañones, las radiantes mujeres de la burguesía fueron incluso más lejos que sus hombres en su sangrienta venganza contra el proletariado derrotado. Las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador, gracias al cual reciben indirectamente los medios para su existencia socialmente inútil. La siguiente diapositiva, por favor, habla acerca del trabajo productivo y plusvalía, del que Rosita tenía una formación muy fuerte, ¿no? Entonces, dice, económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras son un factor independiente de la población. En cambio, dice Rosita, las mujeres del proletariado son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre, pero no en el sentido de que con su trabajo doméstico ayuden a los hombres, a que los hombres puedan, con su miserable salario,
mantener la existencia cotidiana de la familia y criar a los hijos. Este tipo de trabajo no es productivo en el sentido de la actual orden económico capitalista. A pesar de que 1000 pequeños esfuerzos tengan como resultado una prestación gigantesca en autosacrificio y gasto de energía, este autosacrificio es asunto privado del proletariado, de su felicidad y bendición, pero inexistente para nuestra sociedad actual. Mientras domine el capital y el trabajo asalariado, solo el trabajo que produce plusvalía, el que crea beneficio capitalista, puede considerarse como trabajo productivo. Desde este punto de vista, una bailarina del music hall, cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva, mientras que el trabajo del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de 4 paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede ser brutal y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista. Aprender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres proletarias. En la siguiente diapositiva habla acerca de la reivindicación de la mujer proletaria, ¿no? Por la igualdad de derechos políticos está firmemente anclada sobre las bases económicas. Dice que millones de mujeres proletarias crean el beneficio capitalista, como los hombres en las fábricas, en las tiendas, en el campo, en la industria doméstica, en las oficinas, en almacenes. La mujer proletaria es productiva en el estricto sentido de la sociedad actual. Cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo. Cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista. Cada avance industrial supone una nueva y firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las mujeres. La educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarias para el mecanismo económico. La típica mujer del círculo familiar patriarcal ya no corresponde a las necesidades de la industria y del comercio, ni a las necesidades de la vida política. En este aspecto, el Estado capitalista ha olvidado sus deberes. Son los sindicatos y las organizaciones socialdemócratas las que más han hecho por el despertar espiritual y moral de las mujeres. Hace décadas, dice Rosita, que los obreros socialdemócratas eran ya conocidos como los más capaces e inteligentes. También hoy han sido los sindicatos y la socialdemocracia los que han sacado a las mujeres proletarias de su estrecha y triste existencia, de su miserable e insípida vida doméstica. La lucha de clases proletaria ha ampliado sus horizontes, las ha hecho más flexibles, ha desarrollado su mente y les ha ofrecido grandes objetivos que justifiquen sus esfuerzos. El socialismo, dice Rosita, ha supuesto el renacimiento espiritual para las masas proletarias femeninas y con ello también las ha convertido sin duda alguna en una fuerza de trabajo más capaz y productivo. La diapositiva 13 habla acerca de la injusticia, el socialismo utópico y el poder revolucionario. Para Rosa Luxemburgo, la injusticia y la falta de derechos políticos de la mujer proletaria, porque además ha llegado a ser hoy en día una verdad a medias, dado que las mujeres masivamente toman parte activa en la vida política. Sin embargo, la socialdemocracia no utiliza en su lucha el argumento de la injusticia. Esta es la diferencia sustancial con el socialismo utópico. La socialdemocracia no depende de la justicia de la clase dominante, sino del poder revolucionario de las masas y del curso del desarrollo social que abona el camino para este poder. Así que para Rosita, la injusticia es en sí misma, no es en sí mismo un argumento suficiente para acabar con las instituciones reaccionarias, pero cuando el sentimiento de injusticia se apodera cada vez más de amplios sectores de la sociedad, como dice Engels, cofundador del socialismo científico, el sentimiento social de la injusticia es siempre una señal segura de que las bases económicas de la sociedad se tambalean considerablemente,
que las condiciones están en contradicción con el curso del desarrollo, el actual y poderoso movimiento de mujeres proletarias que consideran su falta de derechos políticos como una vergonzosa injusticia, es una señal infalible de que las bases sociales del orden existente están podridas y de que sus días están contados. En la diapositiva 14 habla acerca de que hace 100 años el francés Charles Fourier, uno de los primeros grandes propagadores de los ideales socialistas, escribió estas memorables palabras. Cita Rosita: en toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Esto es totalmente cierto para nuestra sociedad. La actual lucha de masas en favor de los derechos políticos de la mujer es solo una expresión y una parte de la lucha general del proletariado por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro, porque gracias al proletariado femenino, el sufragio universal, igual y directo para las mujeres, supondría un inmenso avance en la intensificación de la lucha de clases proletaria. Por esta razón, la sociedad burguesa teme el voto femenino y por esto también nosotros lo queremos conseguir y lo conseguiremos. Luchando por el voto de la mujer, aceleramos al mismo tiempo la hora en que la actual sociedad se desmorona en pedazos bajo el martillo del proletariado y revolucionario. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, esta es la portada, esta es una portada de la proletaria. Paso a comentar rápido este artículo, escrito en 1914. Es acerca del Día de la Mujer Proletariada, de la mujer trabajadora. Inaugura la Semana de la Socialdemocracia. Dice que este es un artículo, con el duro trabajo de estas jornadas, el Partido de los Desposeídos sitúa su columna femenina a la vanguardia para sembrar la semilla del socialismo en nuevos campos. Y la igualdad de derechos políticos para la mujer es el primer clamor que lanzan las mujeres con el fin de reclutar nuevos defensores de las reivindicaciones de toda la clase obrera. Así, la moderna proletaria se presenta hoy en la tribuna pública como la fuerza más avanzada de la clase obrera y al mismo tiempo de todo el sexo femenino, y emerge como la primera luchadora de vanguardia desde hace siglos. La mujer del pueblo ha trabajado muy duramente desde siempre. Bueno, aquí habla acerca de la horda primitiva, habla también acerca de la situación de la mujer en la aldea primitiva, en la Edad Media, en el capitalismo, y me voy a referir exclusivamente aquí. En el capitalismo ha arrojado a la mujer al yugo de la producción social, a los campos ajenos, a los talleres, a la construcción, las oficinas, las fábricas y a los almacenes, separándolas por primera vez de la familia. La mujer burguesa, en cambio, es un parásito de la sociedad y su única función es de participar en el consumo de los frutos de la explotación. La mujer pequeño burguesa es el animal de carga de la familia. Solo en la persona de la actual proletaria accede la mujer a la categoría de ser humano, pues solo la lucha, solo la participación en el trabajo cultural, en la historia de la humanidad, nos convierte en seres humanos. En la diapositiva siguiente, para la mujer burguesa, su casa es un mundo. Para la proletaria, su casa es el mundo entero, con todo su dolor, alegría, frialdad, crueldad y su ruda grandeza. La proletaria es la mujer que migra con los trabajadores de los túneles desde Italia hasta Suiza. Acampa en barrancas, seca pañales, entonando canciones junto a rocas que con la dinamita vuelan violentamente por los aires. Como obrera del campo, como trabajadora estacional, descansa durante la primavera, durante su modesto montón de ropa, en medio del ruido, en medio de trenes y estaciones, con un pañuelo en la cabeza y a la espera paciente de que algún tren la lleve de un lado a otro. Con cada ola de miseria que la crisis europea arroja hacia América, emigra instalada en el entrepuente de los barcos, junto con miles de proletarios hambrientos de todo el mundo, para que
ola produzca a su vez una crisis en América, se vea obligada a regresar a la miseria de la patria europea, a nuevas esperanzas y desilusiones, a una nueva búsqueda de pan y trabajo. La última diapositiva, por favor. 18. La mujer burguesa no está interesada realmente en los derechos políticos, porque no ejerce ninguna función económica en la sociedad, porque goza de los frutos acabados de la dominación de clase. La reivindicación de la igualdad de los derechos para la mujer es, en lo que concierne a las mujeres burguesas, pura ideología, propia de débiles grupos aislados sin raíces materiales. Es un fantasma del antagonismo entre el hombre y la mujer, un capricho. De ahí el carácter cómico del movimiento sufragista. La proletaria, en cambio, necesita de derechos políticos, porque la sociedad ejerce la misma, porque en la sociedad ejerce la misma función económica que el proletariado, trabaja de la misma manera para el capital, mantiene igualmente al Estado y también es explotada y dominada por este. Tiene los mismos intereses y necesita las mismas armas para defenderse. Sus exigencias políticas están profundamente arraigadas no en el antagonismo entre el hombre y la mujer, sino en el abismo social que separa a la clase de los explotados de la clase de los explotadores, es decir, en el antagonismo entre el capital y el trabajo. Ok, entonces ya la última, ahora sí esta es la última. Con la sociedad-democracia, la mujer proletaria se podrá introducir en el taller de la historia y poder conquistar con poderosas fuerzas la igualdad real, aunque el papel de una constitución burguesa le niegue este derecho. La mujer trabajadora, junto con el hombre, sacudirá las columnas del orden social existente y antes de que ésta le conceda algo parecido a sus derechos, ayudará a enterrarlo bajo sus propias ruinas. El taller del futuro necesita de muchas manos y de un aliento cálido. Todo un mundo de dolor femenino espera a la salvación. Entonces, enseguida habría que presentar ya el texto de David Razzano, Sexo y Revolución. Perfecto, ahorita lo subo. Ok, gracias, Carlos. Bueno, vamos a comentar este texto que se llama Sexo y Revolución de David Riazanov, ¿no? Me gustaría decir que Riazanov fue un revolucionario político, teórico, marxista y archivero, editor de las obras completas de Marx y Engels, incluyendo la ideología alemana, manuscritos económicos y filosóficos, crítica de la filosofía del derecho de Hegel, dialéctica de la naturaleza y otros textos. Bueno, yo diría que la narrativa general del texto, Sexo y Revolución, hay una especie de línea transversal que tiene que ver con la propiedad privada y su liquidación, que inicia con el dominio de la posesión material que destruye todo lo que es o que no pueda llegar a ser capital como objetivo único de la vida. Riazanov explica que Marx y Engels critican la institución de la propiedad privada, concepto que subsiste en el comunismo grosero y desprovisto de espíritu, representado por Babiuf y otros autores socialistas premarxistas, porque estos tienden a transformar la propiedad privada en propiedad común, es decir, la relación de la colectividad con el mundo de las cosas, y esta tendencia enfrenta al matrimonio con la idea de la comunidad de mujeres y por consecuencia la mujer llega a ser una propiedad colectiva que hace que la mujer sea parte del matrimonio porque esté gobernado por la prostitución general y el mundo de la riqueza, es decir, de la esencia objetiva del hombre. De esta manera, el matrimonio exclusivo pasa de la prostitución general a la colectiva. Para Engels, la prostitución no es más que una expresión particular de la prostitución general del obrero que no ha llegado a ser
pues todavía está sometido al orden social burgués. Entonces aquí hay, a ver, la diapositiva número 2, por favor. La concepción proletaria y la concepción burguesa del matrimonio y la familia es expuesta por primera vez en el Manifiesto Comunista, apoyándose en las ideas socialistas comunistas y utopistas de Saint-Simon, Fourier, Owen, dice Riazanov, que no han sido creadores de un nuevo sistema, no lo han sacado de la nada, ni lo han encontrado en el fondo de su inteligencia. La obra de estos antecesores es una crítica detallada de la vieja familia burguesa y del matrimonio fundado en el derecho de propiedad privada y que Marx y Engels no hubo necesidad de repetir. En la diapositiva número 3, por favor. Habla acerca del matrimonio burgués. Dice que desde 100 años antes del manifiesto no existía en el matrimonio burgués ningún elemento de unión libre salido de la adhesión mutua y solamente en algunos casos particulares excepcionales un sentimiento libre podría abrirse camino a través de los obstáculos y cadenas creadas por el régimen burgués. Esta apología de libre sentimiento, rehabilitación y justificación de la carne se opuso a la agresión que inflige la religión cristiana, la moral burguesa y la reorganización de la familia según los principios de una nueva vida social. Este es el contenido esencial de esta crítica. Riazanov expone aquí un pequeño marco histórico para analizar las ideas de Marx y Engels en su periodo pre-socialista. Dice Riazanov que como todos los intelectuales alemanes, sufrieron la influencia de las ideas utópicas. En lo que concierne a la emancipación de la mujer, los alemanes avanzados estaban influenciados por las doctrinas saint-simonianas y los que conocen la literatura rusa de 1840 no ignoraron el poder que ejercen las doctrinas utópicas sobre los intelectuales liberales antes de hacerse socialistas. Los jóvenes hegelianos no admitían doctrinas donde el hombre poseería la función de Estado y de sabio, mientras que la tarea de la mujer residía en el culto de la familia y el matrimonio, representando los principios absolutos sobre los cuales sería fundada toda la vida social. En la siguiente diapositiva se exponen las primeras ideas marxistas acerca del matrimonio burgués. Fueron como colaborador y redactor en jefe de la Gaceta Renana. Aquí Marx habla y da a conocer sus ideas sobre el matrimonio. Primero, en su polémica contra la Escuela Histórica del Derecho y segundo, con motivo del proyecto de ley del divorcio. Lo que Riazanov explica es que Marx estudia la escuela histórica del derecho que prescribe someterse a todo lo que existe por la única razón de su existencia. Al estudiar la doctrina de Hugo, encuentra que todo lo que es sabio y moral en instituciones dudosas desde el punto de vista de la razón, como es la esclavitud y el absolutismo, de igual forma sucede en el matrimonio y en otras instituciones de la moral y el derecho. Según Hugo, el matrimonio es considerado como una institución razonable, más razonable de lo que aparecía a la luz de un estudio más profundo. Y a propósito, Marx dice que Hugo se place en constatar que el matrimonio satisface el instinto sexual, y este hecho se muestra lo injusto afirmar a la manera de Kant que el cuerpo humano no puede ser utilizado como un medio para llegar a un fin. Agrega además que la santificación del deseo sexual, por su carácter excepcional, transforma el instinto de la naturaleza en una unión espiritual, es decir, la esencia espiritual del matrimonio. Marx habla de una segunda condición del matrimonio que califica como una impudencia
o petulancia frívola, según la cual está prohibido satisfacer el instinto sexual fuera del matrimonio. La naturaleza animal del hombre se opone a esta prohibición y su naturaleza intelectual se opone con más vehemencia, porque el hombre deberá ser casi omnisciente o sabio con el fin de prever el resultado, porque proponerse satisfacer solo uno de los más potentes deseos con la ayuda de otro individuo es tentar a la providencia. De aquí resulta que la escuela histórica del derecho y de acuerdo con algunos jóvenes comunistas que no ven más que el lado animal de las relaciones entre los humanos, pero no contemplan más que el reverso del proceso histórico, no hacen más que comentar sobre la cultura proletaria, el reverso del proletariado. Para Hugo, el matrimonio tiene también desventajas desde el punto de vista del orden social e impone una teoría complicada para la que llama la policía de las costumbres. En su artículo titulado El proyecto de ley sobre el divorcio, Marx revela los defectos y contradicciones del proyecto prusiano de 1848. Entre otras cosas, dice que el matrimonio no está considerado por la ley como una institución moral, sino como una institución religiosa y eclesiástica, y en consecuencia la esencia laica o civil del matrimonio es descuidada. La siguiente diapositiva, por favor. Habla acerca del divorcio, un matrimonio muerto. Es otra de las ideas marxistas. A propósito de la difícil tarea de la policía moral o la policía de las costumbres mencionada en la diapositiva anterior, dice que si la ley no puede decretar la moralidad, tampoco puede sancionar jurídicamente la moralidad. Si el matrimonio no fuese el fundamento de la familia, tampoco puede ser del objeto de legislación como la amistad. A nadie se le fuerza a contraer matrimonio, pero todos deben de someterse a sus leyes desde el momento en que se han casado. El hombre que se casa no crea ni inventa el matrimonio, lo crea y lo inventa tanto como el hombre inventa la naturaleza, la hidráulica y la gravedad. De aquí que el matrimonio no obedece al derecho del hombre, sino por el contrario, el derecho del hombre se somete al matrimonio y se pregunta, ¿el matrimonio es indisoluble y los esposos deben permanecer fieles el uno con respecto al otro hasta la muerte? ¿El divorcio es admisible? Según Marx, la doctrina hegeliana no puede mantenerse porque como concepto el matrimonio es indisoluble solamente en idea. Este hecho no es propio solo del matrimonio. Todas las relaciones morales son indisolubles en su concepto, si supiéramos que son verdaderos. Un estado verdadero, un matrimonio verdadero, una amistad verdadera son indisolubles, pero ningún estado, ningún matrimonio y ninguna amistad responden a su concepto. Por consecuencia, la amistad hasta la familia, el estado real en la historia del mundo, el matrimonio tal como existe en un estado, son igualmente disolubles. Por eso el divorcio no es más que una constatación de que el matrimonio es un matrimonio muerto y su existencia no es más que una mentira. En la siguiente diapositiva habla acerca de la esencia de un hecho. Se deduce de lo anterior, diapositiva 6, por favor. Se deduce de lo anterior que no es la arbitrariedad del legislador ni la de los individuos lo que decide en cada caso si el matrimonio está muerto. Es la esencia del hecho o el estado del hecho quien lo decide. El reconocimiento jurídico del hecho, la muerte del matrimonio, depende de la esencia del hecho y no del deseo de los interesados. Los postulados para la existencia de una relación moral que no se corresponde con su fin son constatados por la razón sin prejuicios. El legislador no puede hacer más que constatar las condiciones en las cuales el matrimonio está disuelto en realidad. El divorcio jurídico no puede ser sino el proceso verbal de la disolución interior del matrimonio. La siguiente diapositiva, por favor. Habla acerca de la crítica
de la filosofía hegeliana. Marx resumía por primera vez la misión histórica del proletariado: abolición de la división de clases, liberación absoluta de la humanidad, de toda la cadena impuesta por la propiedad privada y el advenimiento del régimen comunista. Como se asientan los principios, con esto se asientan los principios del comunismo científico, dice Razanov, que Marx se vio obligado a criticar la doctrina de los representantes del comunismo que llamaba grosero, inculto y reaccionario, porque en su lucha contra la propiedad privada, estos comunistas no la abolían, sino que la transformaban en una propiedad privada común. Su comunismo presentaba una generalización de esta propiedad. En el Manifiesto Comunista vemos los resultados de esta crítica. Comenta Razanov de la suerte de haber encontrado un manuscrito de Marx donde critica este comunismo grosero y crudo y en sus relaciones, no solamente con la propiedad privada en general, sino también con el matrimonio. La siguiente diapositiva habla de la mujer como presa y objeto. La mujer es considerada como presa y objeto. Sirve para satisfacer la concupiscencia colectiva, experimentando la negación infinita del hombre que no existe más que para sí mismo, porque el misterio de la relación del hombre con su semejante encuentra su expresión en el hombre y la mujer y en la manera de abordar estas relaciones genéricas, naturales y directas. La relación directa, natural y necesaria de los seres humanos es del hombre y de la mujer. El comportamiento natural del hombre se ha hecho humano y la esencia humana se ha hecho esencia natural. Esta relación revela también hasta dónde el deseo del hombre ha llegado a ser para él como hombre una necesidad. Revela en qué medida el hombre, en su existencia individual, es al mismo tiempo un ser social. Marx dice que numerosos son los comunistas que no comprenden sus propios discursos casi radicales sobre la poligamia. No presentan más que un eco de este comunismo que adaptan automáticamente a la sociedad del porvenir, las concepciones creadas por la sociedad fundamentada en la propiedad privada. La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y tan limitados que un objeto no es nuestro más que cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital. Esto resulta porque el lugar de los sentimientos éticos y morales fue ocupado por la alineación de todos estos sentimientos de la posesión. La diapositiva 9, por favor. También hablan acerca de la presunta superioridad del hombre en la sociedad moderna. Según la teoría que proclama al hombre como un ser superior para el hombre, que demuestra la necesidad de la abolición de todas las condiciones sociales que humillan al hombre y lo transforma en objeto de humillación, explotación y de satisfacción de los deseos del otro. Según esta teoría, toda tentativa de poner sobre el mismo plano un deseo tan natural como el de la alimentación y un deseo tan natural como el instinto sexual prueba socamente un nivel cultural extremadamente inferior. El objeto que satisface la primera de estas necesidades, la alimentación, no es más que una cosa, el objeto que satisface. La segunda es un ser humano, un ser que vive, que puede sufrir porque es un ser social. Enseguida, en la diapositiva 10, habla acerca de la metamorfosis del instinto sexual. Para Marx, en el curso de la historia humana y de la transformación de la bestia en hombre, las necesidades se hacen cada vez más humanas. No solamente los 5 sentidos ordinarios, sino también los sentidos morales y los sentidos prácticos como la voluntad, el amor. En una palabra, el sentido humano, la humanidad de los órganos de los sentidos, no nace sino gracias a la existencia de su objeto, gracias a la naturaleza humanizada. La formación de los 5 sentidos es producto de la historia universal. Los sentidos cautivos de la grosera necesidad práctica no tienen más que una significación limitada. Para el hombre hambriento, la forma humana de nutrición no existe.
no tiene más que su existencia abstracta como alimento. Habría tenido el mismo éxito bajo la forma más grosera, y es imposible decir en qué se distingue este modo de satisfacer el deseo del modo animal. Asimismo, en el curso de la historia universal, el instinto sexual sufre una serie de metamorfosis que va desde el modo animal de satisfacción hasta el mayor progreso moral alcanzado por la humanidad, o como dice Engels, hasta el amor sexual individual de hoy en día. La siguiente diapositiva, por favor, es la número 11, el adulterio, infanticidio y la mujer como esclava. En el texto de la Santa Familia, Marx y Engels hablan de la vieja filosofía idealista. En el capítulo respecto al materialismo francés, muestran cómo este materialismo conduce directamente al socialismo y al comunismo, y llama a los adeptos de Babeuf materialistas groseros e incultos, porque en su crítica a la familia y el matrimonio burgués, estos materialistas caen en el extremo opuesto. Criasano menciona que Marx apreciaba mucho más la descripción del matrimonio expuesta por Owen y Fourier, cuya doctrina se opone a la vulgar filantropía de Eugenio Sue. Para Marx, Sue no comprende que toda la situación de la mujer en la sociedad moderna la deshumaniza. Marx cita algunas ideas de Fourier que aparecen en el manifiesto. Habla de que el adulterio y la seducción dan honor a los seductores, pero pobre mujer. Si la mujer tiene honor, habrá de hacer desaparecer las huellas de la deshonra, sacrificando a su hijo a los prejuicios del mundo, y se deshonra aún más cayendo bajo los prejuicios de la ley. Tal es el círculo vicioso que describe todo mecanismo civilizado. De aquí que Marx dice que la evolución de una época histórica está determinada por la relación entre el progreso de la mujer y su libertad, porque las relaciones entre el hombre y la mujer, entre el débil y el fuerte, resulta el triunfo de la naturaleza humana, la bestialidad. El grado de emancipación femenina determina naturalmente el de la emancipación general, y sigue diciendo que la humillación del sexo es un trazo esencial y característico tanto de la civilización como de la barbarie, con la diferencia de que el vicio es practicado por la barbarie sin ser adornado, mientras que es elevado por la civilización al grado de una existencia compleja, equívoca, inconveniente e hipócrita. Por último, nadie se ha humillado tanto como el hombre por el crimen de tratar a la mujer como esclava. En la siguiente diapositiva habla sobre los problemas del sexo y la clase obrera. En su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra de 1845, Engels hace el cuadro de la familia obrera para señalar que es la corrupción sexual uno de los más grandes vicios, porque el obrero no ha llegado a ser miembro consciente del ejército revolucionario de los trabajadores, y en esa época todavía estaba sometido al orden social burgués. Añade que cuando los hombres son colocados en una situación donde no puede satisfacer más que a un animal, no queda otra opción que transformarse en animal. Pero los burgueses tienen menos derechos que los otros humanos para reprochar a los obreros de los excesos sexuales, porque son los mismos burgueses que contribuyen al desenvolvimiento de la prostitución, ya que las condiciones en las cuales la sociedad burguesa ubica a los obreros hacen imposible la vida normal de la familia. En la siguiente diapositiva habla sobre los fundamentos revolucionarios y sociales de la transformación del régimen familiar. Marx y Engels afirman que toda clase que aspire a la dominación, aunque signifique, como en el caso del proletariado, la abolición por entero de lo antiguo régimen, debe ante todo conquistar el poder político. Esto significa que para reformar a la sociedad según su propia imagen, la conciencia comunista no puede evolucionar más
que cuando los hombres establecen condiciones determinadas y cuando la práctica las modifique en un determinado sentido, y esto no es posible más que con la ayuda de la revolución. Esta revolución es necesaria, no solamente porque es imposible hacer caer de otra manera a la clase dominante, sino también porque la clase que derroca a la antigua no puede purificarse de toda pobredumbre de la antigua sociedad y hacerse capaz de crear una sociedad nueva más que en la revolución. Dicho en otros términos, en el curso de la guerra civil y de la revolución, el proletariado debe purificarse de todo el fango de la antigua sociedad burguesa, librarse de todos los restos de las concepciones nutridas en el principio de la propiedad privada, abandonar las antiguas ideas sobre religión, moral, familia y matrimonio. En una palabra, el mismo proletariado debe educarse. Marx y Engels exponen una implacable crítica a las doctrinas más radicales de los intelectuales alemanes, como las de Stirner y su libro El individuo y su propiedad. La diapositiva 14 habla acerca de las condiciones de la descomposición de la sociedad burguesa. En el libro citado de Stirner se expone el anarquismo filosófico, y a pesar de su fraseología radical, como lo demuestra el título de su libro, sigue siendo un ideólogo del individualismo pequeño burgués. En su crítica, Marx y Engels tratan las concepciones sternianas sobre el matrimonio y la familia. Dicen, este granuja ve de nuevo el poder de la santidad allí donde dominan solamente las relaciones empíricas. El burgués considera a las instituciones de su sociedad como el judío considera a la ley. La viola tantas veces como puede, pero quiere que los demás se sometan a ella. Si todos los burgueses violan en masa todas las leyes de la burguesía, cesarían de ser burgueses. Pero esta idea no se les ocurre, por supuesto, aunque esto no depende casi de su deseo. Un burgués viola el matrimonio y comete clandestinamente adulterio. Un comerciante viola la propiedad del prójimo. Un joven burgués reclama su independencia con respecto a su familia. Pero el matrimonio, la propiedad privada y la familia quedan intactos en teoría, porque estas instituciones representan el fundamento práctico sobre el que la burguesía erige su dominación, porque en su forma burguesa, estas instituciones forman las condiciones que hacen de un burgués, lo mismo que la ley siempre evitada hace de un israelita practicante un israelita practicante. Esta relación de los burgueses con las condiciones de su existencia encuentra su expresión general en la moral burguesa. La familia no puede ser tratada como tal. En la diapositiva número 15, la mujer como instrumento de producción según el capitalismo. El burgués considera a la mujer como un simple instrumento de producción y ha oído decir que los instrumentos de producción son puestos a disposición de todos, y ha concluido que también las mujeres tendrán el mismo destino. No se ha comprendido que se trata de abolir el estado actual de cosas en el que la mujer no es más que un simple instrumento de producción y una posesión común de la mujer. En el régimen comunista no se tiene necesidad de instituir ninguna comunidad de mujeres, porque en el capitalismo ya existe. En el capitalismo se tiene a su disposición mujeres e hijas del proletariado, y sin hablar de prostitución oficial, los burgueses encuentran un goce muy particular seduciendo a la mujer casada. En contexto, el matrimonio burgués es la posesión de las mujeres en común, pero una vez abolidas las condiciones actuales, la posesión en común de mujeres, creada por el estado actual de cosas, desaparecerá junto a la prostitución oficial y no oficial. Marx se sirvió del proyecto de Engels, dando a los argumentos un carácter más resuelto. Así que el manifiesto comunista subraya un rasgo propio del régimen comunista en lo que concierne a la situación de la mujer. Completa el argumento de que solamente este régimen creará las condiciones de vida en que la mujer no será un simple instrumento de producción y de goce, haciendo desaparecer todo tipo de prostitución. David Razzano
señala que el programa expuesto en el Manifiesto Comunista sirvió de fundamento al Partido Comunista y a pesar de algunas diferencias, no se encuentra ni en Marx ni en Engels ninguna razón para presentar una cuestión de relaciones sexuales desordenadas o de comunismo sexual. Esto demuestra que los que están aún en el plano del comunismo grosero e inculto se imaginan ser superiores al burgués, en el cual clama contra la socialización de las mujeres, porque se pronuncian categóricamente por todas las formas de comunismo sexual. Riazanov dice que toda poligamia demuestra el grado de cultura inferior tanto de los sujetos como de los objetos. Diapositiva 16, el matrimonio constante y de corta duración. Es la continuación de la narrativa anterior. La forma corriente de la bigamia y la poligamia muestra solamente un reino de fatuos, vanidosos. Continúa diciendo que es la propia mujer quien se hace ave de paso por su propio gusto y que las relaciones entre marido y mujer son regidas por la hipocresía, no menos abyecta que la equívoca e inconveniente e hipócrita existencia de la familia polígama de la sociedad burguesa. Marx y Engels conocían las ideas extremistas de algunos saint-simonianos que proclamaban la teoría de los constantes, nacidos para la monogamia, y la de los inconstantes, que no se podrían adaptar más que a un matrimonio de corta duración. Marx y Engels comprendían que esta pasión intelectual representaba una revuelta popular contra el matrimonio burgués. Concebían que el desenvolvimiento de la civilización y el triunfo de la humanidad sobre la bestialidad resultaría en la creación de nuevas formas de comercio sexual, condicionado por el desenvolvimiento general del hombre, tanto como el de la mujer, excluyendo todo elemento de bestialidad y de prostitución. En la siguiente diapositiva, la familia y la gran industria. En el primer volumen del Capital encontramos una exposición detallada de Marx donde muestra que en su desenvolvimiento el capitalismo conmueve los fundamentos de la antigua familia y modifica no solamente las relaciones entre el marido y la mujer, sino también la de padres e hijos. Desde que la jurisdicción de las fábricas se regulariza, el sedicente trabajo doméstico está considerado como una irrupción en la esfera de la patria potestad o como hoy se dice, en la del poder paternal. Con su suavidad el Parlamento durante mucho tiempo no osaba tomar ninguna medida y se limitaba a pronunciar frases hipócritas. Pero la potencia de los hechos terminó por forzar a la burguesía a confesar que la gran industria combinada con fundamentos económicos de la antigua organización y el trabajo de la familia destruía las antiguas relaciones de familia. Bueno, esta la voy a leer. En el primer volumen del Capital, Marx resalta que en el alba de la civilización humana son familias y tribus quienes entran en relación entre ellas y no individuos. Concibe que la forma primitiva de la sociedad sea la familia, de la que más tarde nace un agrupamiento más vasto, la tribu. En la tercera edición del Capital, Engels señala: la existencia primitiva de los humanos ha hecho concebir a Marx que la familia no se convertía en tribu, sino que la forma primitiva era espontáneamente la tribu, creada según el principio del lazo de sangre. Cuando la liga de la tribu comienza a debilitarse, las formas múltiples de la familia se desenvolvieron. El viraje en la idea de Marx fue provocado por la sociedad antigua. Libro de Morgan. Según Engels, Marx tenía la intención de exponer los resultados de los estudios de Morgan, con los dados por la concepción materialista de la historia, pero este proyecto no fue realizado por Marx, fue acabado por Engels, que utilizó no solamente los pasajes del libro de Morgan citados por Marx. Por consecuencia, el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es un trabajo hecho en común por Marx y Engels. Un gran número de hechos citados por este último son sacados de las compilaciones de Marx. Bueno,
pues esa es la presentación de los trabajos de Rosa Luxemburgo y de David Graciano. Muy bien, muchas gracias, Francisco Javier. Por aquí te agradecen también por el chat la presentación y felicitan porque ha sido muy completa. Muchas gracias por todo el trabajo de preparación. Y pues... Bueno, pues la verdad es que está muy lleno de conceptos y la verdad es que hacer una síntesis y dejé muchas cosas por fuera, pero bueno, creo que son las ideas más importantes que tienen estos autores en estos textos, ¿no? Y, y bueno, también por supuesto hay una gran similitud entre Rosa Luxemburgo y David Graciano en su forma de terminar su vida, ¿no? Rosa Luxemburgo fue asesinada y tirada en un río, ¿verdad? Eh, y, y David Graciano fue fusilado en una de esas purgas que hubo en la Unión Soviética. No recuerdo el año exactamente, 1938-39, cuando fue fusilado, ¿no? Había una enemistad entre David Graciano y Stalin. Graciano defiende a Trotsky y le dice, hay una frase muy célebre donde le dice, defendiendo a Trotsky, le dice, todos conocemos tu falta de cultura, ¿no? Entonces tienes que respetar. Y eso le molestó mucho a Stalin. Bueno, aquí está ya la presentación. Muchas gracias por escucharme. Pues si alguien más quiere comentar alguna cuestión. Bueno, hay que olvidar que los juicios del 38, las llamadas purgas, todas fueron por delitos de rebelión, de golpe de Estado, con observadores internacionales. O sea, luego también hay una fuerte disputa con la historiografía burguesa, presentándolas como asesinatos arbitrarios y tal, pero también están las propias confesiones de Bujani y compañía, y entre ellos pues, bueno, también estaba Riazanov ahí, ¿no? ¿Alguien quiere comentar alguna otra cuestión de los textos, alguna idea que quiera resaltar o alguna reflexión que quiera compartir o preguntarle algo a Francisco Javier o cualquier idea? Bueno, yo solo quería resaltar una cosa que, bueno, que creo que habrá sido evidente para todo el mundo, pero simplemente por hacer énfasis en ello, que es la coherencia analítica de todos los textos que venimos trabajando, ¿no? Textos desde mediados del siglo XIX hasta pues, el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Y cómo hay un diagnóstico en el cual, pues sí, Luxemburgo nos puede hacer énfasis en unos aspectos de su sociedad contemporánea más concretos, ¿no? Zetkin estaba atendiendo en un momento dado los problemas de finales del XIX, después escribía desde los problemas de 1920, y Bebel estaba en otra época en la cual no había, pues eso, un movimiento de obreras femenino tan fuerte como el que luego encabezó Zetkin, ¿no? Entonces cada quien tiene digamos que su contexto específico, ¿no? Pero en todos ellos y en todas ellas vemos una comunidad de análisis basada en estudiar cuáles son las relaciones económicas sobre las que se asientan el resto de relaciones humanas y cómo se están transformando esas relaciones económicas, en este caso, la posición de la mujer, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la mujer en el seno de la producción, tanto de los bienes materiales como de la producción de los seres humanos, ¿no? Como empezaba diciendo Engels en el prólogo aquel de El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, diciendo que hay dos tipos de producción. Y bueno, simplemente compartir eso, la reflexión de que el marxismo esta cuestión la tenía muy definida, ¿no? Y es algo que pues, hoy en día casi se ha olvidado, ¿no? Que la tesis, bien, ¿qué consiste la tesis marxista? Bueno, pues si se comenta que la exposición ha sido amplia y clara. Si no hay ninguna cuestión, otra reflexión que compartir, pues ya cerramos la sesión de hoy, la anteúltima sesión de este taller.
La semana que viene terminamos y la propuesta que queríamos haceros era que después de la sesión, el próximo día, pues nos quedásemos un rato a charlar, a hacer balance. Si alguien que se quiere conectar con su refresco, su cervecita, su vaso de agua o su copa de vino, lo que tome, pues eso, para después de la sesión, ¿no? Primero hacemos los deberes, primero trabajamos a Riazano y a Lenin y después, pues quien pueda, pues nos quedamos charlando un poco sobre y haciendo balance del curso, del aprendido, de lo duro que haya resultado y de lo que haga falta comentar, ¿no? Así que esa es la propuesta para la semana que viene. Sesión más charlita. Excelente, ahí estaremos entonces. Perfecto. Pues nada, buena semana y muchas gracias de nuevo a Francisco Javier por el trabajo realizado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.